Bueno, arranquemos entonces con esta segunda parte de la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar ahora un poco sobre valores y principios éticos, ¿sí? Ética y moral. Cuando hablamos de ética y de moral, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué es la ética y qué es la moral? ¿Tengo en claro esta distinción yo al momento de utilizar estos conceptos o no? Sé, ¿sí? No voy a decir sé. Vamos a decir lo siguiente. Sí, ¿por qué no? Sé realmente sé realmente, ¿sí? ¿A qué hago referencia cuando utilizo la palabra ética o la palabra moral? ¿Sí? Porque son dos conceptos que utilizo o que utilizamos en la vida diaria. Ahora, los utilizo, los empleo correctamente. Cuando los uso, ¿sí? ¿Qué quiero decir frente a una situación? ¿Hago referencia a lo ético o a la moral o utilizo ambos conceptos de manera indistinta? Cuando digo ese médico no tiene ética, ese político no tiene moral, ese docente es carente de ética, esta acción no es ética, esto no es ético, ¿qué quiero decir realmente? ¿Estoy empleando estos conceptos como corresponden? ¿Qué quiero decir cuando digo todas estas cosas? Si bien los términos ética y moral se suelen tomar como sinónimos o como conceptos relativos, la realidad es que significan cosas realmente diferentes, ¿sí? No significan lo mismo, aunque estén íntimamente relacionados. Cuando hablamos de ética, vamos a podríamos definir a la ética desde dos lugares distintos. Por un lado, desde su etimología, ¿sí? Vamos a decir desde la etimología del concepto, ¿sí? Que la palabra o el concepto ética proviene de la voz griega ethos y ethos, ¿sí? Y significa, históricamente este concepto fue cambiando, ¿sí? De idea, fue cambiando de significado. En un primer momento la palabra ética significó residencia, morada, origen. En un segundo momento, haciendo una historia de este vocablo, la palabra significó modo de ser o carácter. Y por último, ¿sí? El último de los criterios, el último de los conceptos que se utilizó la palabra ética fue con la idea de costumbre. Pero una costumbre desde un punto de vista integrador, ¿sí? Desde un punto de vista de los dos conceptos anteriores, ¿sí? Este último concepto ética lo entiende la ética como una costumbre, teniendo en cuenta el origen más el modo de ser, ¿sí? Es un concepto integrador de los primeros dos conceptos. Bien, entonces la palabra ética proviene del griego ethos o etos y significaba residencia, morada u origen, en un segundo momento modo de ser, carácter
Y por último, la idea de costumbre. ¿Sí? Bien. Ahora que ya hemos definido la etimología de la palabra ética, podemos decir entonces que este concepto, ¿sí?, si uno le diera una vuelta un poco más enciclopédica, podríamos decir o reflexionar sobre este criterio y llegar a la conclusión de que la ética, ¿sí?, la podemos definir como la reflexión sistemática sobre normas, principios, ¿sí?, o valores que guían o deberían guiar la conducta humana. Entonces, desde un punto de vista más académico, podemos definir a la ética como la reflexión sistemática sobre normas, principios o valores que guían o deberían guiar la conducta humana. Ahora bien, dejando de lado la ética y pasando a la moral, entonces, podemos decir que la palabra moral no tiene su origen en el griego, sino que tiene su origen en el latín, particularmente en el término mores. Y cuando hablamos de este término también significa o significó dos cosas diferentes de acuerdo a diferentes periodos históricos. En un primer momento significó orden y deber, y en un segundo momento significó también costumbre, como la ética, pero no una costumbre entendida, así como el origen más el modo de ser, sino una costumbre entendida, ¿sí?, como un deber hacer. ¿Sí? Ahora, dejando de lado la etimología, si vamos a otro tipo de definición, nos vamos a encontrar que la moral es el conjunto de conductos o comportamientos que se aceptan como válidos. ¿Sí? Conjunto de conductas o comportamientos que se aceptan como válidos. Por lo tanto, podríamos decir que la palabra ética está más vinculada a la idea de reflexión, mientras que la palabra moral a la idea de acción. ¿Sí? Es por eso que nos va a resultar sumamente importante a nosotros conseguir un equilibrio entre ambas definiciones, un punto medio entre el reflexionar y el actuar. Entonces la palabra moral proviene del latín mores, y en un primer momento significó orden y deber, en un segundo momento costumbre. ¿Sí? Esta idea de costumbre como un deber hacer. Por lo tanto, la ética está más asociada o vinculada a la reflexión y la moral a la acción. Muy bien, avancemos un poquito más.
continuemos un poquito más con la clase, ¿sí? El respeto a la dignidad de la persona con necesidades educativas especiales en los diferentes o diversos ámbitos se basa básicamente en la idea de aceptar al otro como un ser autónomo con plena libertad de conciencia, ¿sí? Y además con esta idea de que va a ser un agente de su propia vida o de su propia salud, ¿sí? Una característica esencial, y ya lo hemos dicho, de una persona que sufre una discapacidad es la vulnerabilidad que puede presentar ante las circunstancias de la vida, sean estas producidas por acontecimientos biológicos, psicológicos o sociales. Si una persona con discapacidad tiene esta característica esencial de la vulnerabilidad, ¿sí? Detengámonos entonces un momento en estas dos cuestiones. Por un lado, el respeto a la dignidad de la persona y por el otro lado, el principio de vulnerabilidad, ¿sí? El respeto a la dignidad de la persona, ¿sí? Podríamos decir que es el primer y fundamental principio ético, ¿sí? Es el principio ético más importante, la dignidad de la persona, ¿sí? Proviene del latín dignus, que significa valioso, y además se refiere al valor intrínseco que poseen todos y cada uno de los seres humanos. Ahora, cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿sí? Este concepto expresa fundamentalmente dos ideas. La primera es la que revela la finitud, podríamos llegar a decir, la fragilidad de la existencia humana. Y la segunda hace referencia a la idea de que se va a desprender del principio de vulnerabilidad esta idea de carácter prescriptivo, ¿sí? Esta idea de que la vulnerabilidad es el objeto de todo principio ético y que se convierte también en un llamamiento de carácter responsable, ¿sí? Los humanos no podemos permanecer indiferentes ante la vulnerabilidad del otro, sino que debemos responder responsablemente a su interpelación, ¿sí? Esto significa que es preciso detectar al otro frágil y elaborar mecanismos de resolución de su vulnerabilidad. Si el otro es un otro frágil, tenemos que ayudarlo a resolver, generar mecanismos resolutivos en relación a esta fragilidad, ¿sí? Muy bien, hablamos de la persona, de la dignidad, el principio de dignidad y de vulnerabilidad. La dignidad venía de dignus, que quería decir valioso, y la vulnerabilidad de fragilidad o de finitud. Muy bien.
Vamos, ¿sí?, a seguir avanzando un poco en los contenidos de esto para llegar entonces a abordar dentro de un ratito los roles dentro del aula. ¿Se acuerdan que era otro tema en los cuales íbamos a trabajar? Bien. En la educación, ¿sí?, la ética y los valores se basan en la prevención y en la atención integral temprana, es decir, a la prevención con orientación educativa. ¿Sí? A ver, la prevención con orientación educativa que considera las condiciones biopsicosociales del niño, la familia, la comunidad escolar. Es decir, la reflexión sistemática sobre estos aspectos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los objetivos? Por un lado, comprender que la idea de una educación más inclusiva forma parte de la tarea de avanzar hacia sociedades más justas. Por otro lado, ¿sí?, la idea de contribuir a reforzar valores de respeto, tolerancia, responsabilidad y ética profesional parado del otro lado hacia las diferencias, ¿sí?, así como la idea de promover el pensamiento reflexivo. Y por último, el último de los objetivos, la idea de ser conscientes de la obligación ética vinculada a la individualización para atender responsablemente a la diversidad del alumnado, especialmente en las instituciones sociales y escolares. Bien, dejando un poquito de lado el tema de ética y de moral, vayamos un poco a las prácticas de la educación inclusiva para así terminar entonces dentro de los roles. La educación inclusiva, ¿sí?, es un modelo, ya hemos dicho, es un modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, de todos los jóvenes, de todos los adultos, como dijimos, con un especial, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y a la exclusión social. ¿Sí? Entonces, surge el reto de lo que podríamos llegar a hablar de aula inclusiva. ¿Cuándo se logra un aula inclusiva? ¿Sí? Entonces, cuando se logra, o cuando se tiene, mejor dicho, el reto de lograr un aula inclusiva, habrá que planificar la enseñanza para atender esta diversidad, creando un ambiente, ¿sí?, y además organizando el aula para permitir la participación y el aprendizaje de todos, y diseñando un currículum para todos, ¿sí?, no solamente para algunos. De la misma manera que no hay dos alumnos iguales, los maestros también son diferentes. No hay dos docentes iguales. En este proceso, para lograr que el aula sea inclusiva, cada una de las partes, ¿sí?, cada una de las partes va a partir de una situación, de una formación y de diversas experiencias para intentar lograr esto. No hay recetas mágicas, si no hay recetas para lograrlo. Partiremos entonces de la situación, la formación y la experiencia de cada docente o de cada una de las partes. Algunas herramientas educativas que podemos utilizar en las aulas inclusivas son el aprendizaje cooperativo, la buena relación afectiva entre el docente y el alumnado, ¿sí? Hemos hablado del juego, de la importancia del juego, del componente lúdico. ¿Por qué? Porque este componente lúdico ayuda a crear espacios de confianza, de creatividad, de libertad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Tal vez algunos aspectos importantes para que el aula sea considerada inclusiva son que los estudiantes necesitan creer que pueden aprender y que lo que están aprendiendo es útil, relevante y significativo para ellos. ¿Sí?
que se van a exigir esfuerzos dentro de las posibilidades de cada uno. Saber que pertenecen a un grupo, que hay relaciones de aprecio, de respeto mutuo, normas comunes y un sentido de comunidad, que son responsables de su propio aprendizaje, ¿sí? Es importantísimo que conozcan los objetivos a lograr, esos objetivos ellos tienen que cumplir, darles una retroalimentación en lo que se va realizando, ¿sí? Esto le permitirá ir sintiéndose más seguro, ir teniendo un apoyo para ir avanzando, ¿sí? Y consiguiendo esos logros que uno espera en el niño. También es importante dar espacios a los sentimientos y emociones dentro del aula, la alegría, la tristeza, el miedo, la inseguridad, la amistad. Es importante celebrar los éxitos, felicitar por los logros, felicitar por los avances. Otra cosa a tener en cuenta es que los estudiantes con necesidades educativas especiales suelen necesitar ambientes bien estructurados, ambientes bien organizados, donde el orden les facilite sus tareas, ¿sí? Tiene que haber una sistematización en los materiales, rutinas diarias que proporcionen confianza y seguridad. Bien. Ya hemos charlado un poco de esto cuando hablábamos también de las estrategias, ¿sí? Unas clases atrás. Pasemos a charlar un poquito sobre los roles dentro del aula. Si bien de algunos roles ya hemos hablado, vamos a hablar más concretamente de algunos roles o de los roles más relevantes dentro del aula. Primer rol, el docente, ¿sí? El papel del docente en cualquier tipo de enseñanza y aprendizaje será el de mayor importancia, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de la motivación de los alumnos y sobre todo cuando hablamos de la existencia de una atmósfera positiva en el aula. Por lo tanto, los docentes deben jugar un papel importante en la planificación, en el calendario de los objetivos, de los contenidos, de los procedimientos, ¿sí? De las formas de evaluación, de los criterios de evaluación, de los acuerdos que logren con sus alumnos. También jugarán un papel importante en la adopción de una actitud positiva, en la adopción de una actitud generosa en relación al esfuerzo y el trabajo de los alumnos, ¿sí? También en la idea de ofrecer actividades interesantes, variadas, con el fin de lograr algunos objetivos claramente definidos. También mantener el orden, la disciplina en el aula, pero sin descuidar la necesidad que los alumnos tienen de comunicarse, ¿sí? A ver, ¿dónde más juegan un papel importante los alumnos? Los docentes, perdón, en la motivación para el trabajo que se organiza dentro del aula y se debe organizar dentro de un ambiente relajado, ¿sí? Es importante que los docentes muestren el mismo interés y la misma motivación, ¿sí? Frente a los alumnos a pesar de la rutina diaria del aula. Otra idea es la de la promoción de una relación positiva entre los alumnos, entre los docentes y entre los docentes y los alumnos. Me faltaba una de las patas. Entre los alumnos entre sí, entre el docente y los alumnos, ¿sí? Y entre los alumnos y el docente. Ahí lo di vuelta. Bien. Esto entre otras tantas cosas, chicos, ¿sí? Otro rol importantísimo es el de la maestra integradora. Ya le hemos charlado de esto. ¿Quién es la maestra integradora? Y dijimos que es una persona dedicada al acompañamiento de un niño con discapacidad dentro de una escuela común, ¿sí? Que cumple un rol fundamental, que la importancia de la maestra integradora es el seguimiento constante del alumno, ¿sí? Es la idea de darle atención a los detalles que en una sala con más de 15 alumnos, alumnos con necesidades educativas especiales, se pierde. Esta idea de brindar atención personalizada para plantear nuevamente las consignas, acompañar las normas básicas, educar, adaptar los contenidos. Podría estar también la presencia dentro del aula de estos acompañantes externos que en su momento preguntamos, ¿sí? Y además hemos visto en clase el AE. El acompañante externo dijimos que no era un cargo docente, ¿se acuerdan?
que su ingreso estaba avalado por la legislación vigente vinculada a los derechos y a la atención de las personas con discapacidad, y bajo ningún punto de vista venía a reemplazar la intervención docente, ni sustituye a la maestra integradora, ni sustituye a la maestra del aula. Habíamos dicho que era un agente de salud y no tendrá ningún tipo de injerencia en el área educativa, y que va a estar a cargo del área biopsicosocial del alumno, que dependiendo de la patología que el alumno tuviera, este agente externo o este acompañante externo, este agente de salud, también podría ser diferentes profesionales, ¿sí? Por último, vamos a hablar de lo que es el acompañante terapéutico, otro rol cada vez más común dentro de un aula, ¿sí? El acompañante terapéutico, ¿sí?, ingresa a una institución educativa, por lo general, con los alumnos que tienen necesidades educativas especiales, ¿sí?, de diferentes índoles. Entonces, ¿qué hace? Contribuye a sostener y a favorecer el desarrollo de la iniciativa, de la voluntad, ¿sí?, de estos alumnos en relación con el contexto, ¿sí? Inclusive, en algunos casos, contribuye a la realización de actividades de la vida cotidiana que este niño no estaría pudiendo realizar por sí mismo. A ver, fundamentalmente el acompañante terapéutico trabaja sobre el área vincular del niño. No tiene injerencias en el área pedagógica, como por ejemplo la tiene un maestro integrador, ¿sí? Trabaja el área vincular del niño. Bien, chicos, vamos a dejarlo acá. Hasta acá la clase de hoy. Saben que cualquier duda, que cualquier consulta la comentan en el video. Muy buena jornada y recuerden, ¿sí?, recuerden sacarse todas las dudas en relación a la clase y al trabajo. Chicos, muy buena jornada, muy buen día. Nos estamos viendo en la próxima clase.